Hebreos 11:6. Sin fe imposible agradar. La fe que mueve montañas. Te sientes atrapado, sin rumbo, mirando el techo de tu habitación, la lista de pendientes inmensa, el peso de las decepciones reciente te ahoga. Sientes que cada esfuerzo es en vano, que la esperanza se diluye como agua entre los dedos. ¿Hasta cuándo seguirá esta batalla interna en soledad? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Sé que la rutina a veces nos aplasta, que los miedos nos paralizan y que la incertidumbre nos roba la paz. Nosotros también hemos sentido ese vacío, esa duda persistente de si realmente estamos en el camino correcto. A mí también me ha pasado esa sensación de estar a la deriva. Es un peso que parece imposible de levantar, ¿verdad? Pero créeme, no estás solo en esto. Ya va cayendo el sol y esto se pone bueno. Hebreos 11:06. Reina Valera 1960. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Hebreos 11:06. La Biblia el mensaje. Nada de lo que hacemos agrada a Dios sin fe. Quien quiere acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con seriedad. La Biblia el mensaje. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Imagínate a Abraham, un hombre que recibió una promesa divina, una promesa que para su entendimiento humano parecía imposible de cumplir. Le dijeron que tendría descendencia, que sería padre de muchas naciones, cuando en su vejez, él y su esposa Sara no habían podido tener hijos. ¿Qué sentía Abraham? La frustración, la duda, la vergüenza ante los ojos de su comunidad. ¿Cómo cumpliría Dios esa promesa? ¿Era esto un error? La duda humana es una carga pesada, pero la fe es un motor poderoso. Si esto pasó con las limitaciones humanas de Abraham y Sara, ¿cuánto más lo hará Dios, que es justo y todopoderoso, con nosotros hoy? Analicemos la palabra clave, fe. Fe no es una creencia ciega, es la convicción de lo que no vemos, la certeza de que lo que esperamos sucederá. Es poner nuestra confianza en un Dios que es fiel. En griego, la palabra para fe es pistis, que implica confianza, fidelidad y convicción. Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, nos está diciendo que nuestra relación con Él se fundamenta en esa confianza mutua. Dios es fiel, y espera que nosotros seamos fieles en creerle. Otra palabra clave, agradar. Agradar a Dios no se trata de rituales perfectos o de una vida sin errores, sino de una actitud del corazón, de un deseo genuino de complacerle, de vivir de acuerdo a su voluntad. Es como ese mensaje que envías a alguien especial, esperando una respuesta positiva, una sonrisa. Agradar a Dios es presentarle nuestro corazón sincero, nuestras intenciones puras, y creer que Él se complace en nuestra disposición. Y la última palabra importante, galardonador. Dios no es un jefe ausente o un juez implacable. Es un padre que premia a sus hijos. En hebreo, la raíz de esta palabra sugiere pago, recompensa, y la idea de que Dios no olvida nuestros esfuerzos, nuestro amor y nuestra fidelidad. Él nos recompensa, no por merecerlo, sino por su gracia. Proféticamente, te digo, esa oportunidad que has estado esperando, ese correo que esperas va a llegar. Esa puerta que parece cerrada se va a abrir. Ese médico te va a dar una noticia diferente. Ahora invertimos la pregunta, no se trata solo de si Dios cumplirá, sino de si nosotros perseveraremos mientras esperamos. Somos impacientes, queremos las cosas aquí y ahora. A veces, la fe se debilita cuando no vemos resultados inmediatos. La frase más importante del episodio de hoy es esta: la verdadera prueba de nuestra fe no está en la promesa, sino en la paciencia con la que esperamos su cumplimiento. La primera verdad es que Dios existe y es real. La evidencia de su existencia no está en demostraciones científicas, sino en la profunda intuición de nuestro espíritu y en las promesas cumplidas a lo largo de la historia. Es como ver que tu bandeja de entrada está llena de mensajes no leídos, sabes que hay alguien ahí, intentando comunicarse contigo. Dios te habla a través de su palabra, a través de su creación, a través de tu propia conciencia. Cree en su presencia. La segunda verdad es que Dios recompensa a quienes le buscan con sinceridad. No se trata de perfección, sino de una búsqueda honesta y perseverante de su voluntad. Imagina que envías un mensaje a un amigo y te responde con un montón de emojis, pero no te dice nada concreto.
Agradarle es buscarle de verdad. Dios responde a la sinceridad de nuestro corazón, a la intensidad de nuestra búsqueda, no a la cantidad de nuestros méritos. Él ve el anhelo en tu alma. La tercera verdad es que la fe es un puente entre lo invisible y lo visible. La fe es la fuerza que nos permite avanzar en la oscuridad, confiando en que hay luz al final del túnel. Piensa en la conexión inestable del Wi-Fi. A veces las cosas cargan lento, pero sabemos que la información está ahí. Tu fe es esa conexión con lo divino que te trae la realidad de Dios a tu vida. No dejes que la conexión se caiga. Yo recuerdo a alguien que, después de pasar por una pérdida muy dolorosa, se sintió completamente vacía y desconectada de Dios. Había orado, había buscado respuestas, pero el silencio parecía ensordecedor. Sin embargo, un día, mientras leía un pasaje sobre la fidelidad de Dios, algo cambió. No fue que su situación externa mejorara de la noche a la mañana, sino que ella misma empezó a sentir una paz interior, una confianza renovada en que Dios estaba con ella, incluso en medio del dolor. La tormenta seguía, pero ella había encontrado un refugio en su fe. Se dio cuenta de que Dios no solo responde, sino que transforma. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario? ¿Estás preparado para la recompensa que Él tiene reservada para tu perseverancia? ¿Te atreves a buscarlo con toda la sinceridad de tu corazón, sin excusas ni rodeos? Di conmigo, yo creo que tú existes, Señor. Yo creo que me amas y que tienes lo mejor para mí. Yo me comprometo a buscarte con todo mi corazón y a confiar en tus promesas, sabiendo que tú eres fiel y que me galardonarás. Yo elijo la fe, hoy y siempre. Querido Dios, gracias por recordarme hoy que mi fe, por pequeña que parezca, es suficiente para mover tu mano poderosa. Gracias porque tú no solo escuchas, sino que respondes y recompensas. Ayúdame a perseverar en la esperanza, confiando plenamente en tu bondad y en tus planes perfectos para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en la aventura del propósito. Los pasajes de lectura para hoy son Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Te invito a seguirnos en Instagram para seguir expandiendo esta aventura de fe. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos capítulo 1 nos enseña la importancia de meditar en la palabra de Dios, tal como lo describe el versículo del día. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Misericordia y verdad no te aparten de ti, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión así ante los ojos de Dios como de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina tu ombligo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 10.
Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagos rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3 refuerza la idea de confiar en Dios, un pilar fundamental para la fe que el día de hoy hemos explorado. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 6. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. En Juan capítulo 15, Jesús nos habla de permanecer en él para dar fruto, lo cual es una manifestación clara de la fe que agrada a Dios. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.